Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría saber desde dónde y a qué hora nos escuchan. Los leo en comentarios. Siempre he sido un hombre de costumbres. Mismo horario, mismo trayecto, mismas paradas para el café. La carretera entre Aguascalientes y Zacatecas es parte de mi vida desde hace más de 10 años. Un tramo largo, solitario, donde el silencio nocturno solo es interrumpido por el motor del tráiler y el leve zumbido del viento colándose por las rendijas de la cabina. Pero desde hace algunas semanas, algo ha cambiado. Al llegar al tramo conocido como el Puente del Diablo, he empezado a notar un fenómeno que no sabría cómo explicar. Al principio pensé que eran alucinaciones por el cansancio o reflejos de mis propios faros traseros, pero no. Las luces están ahí, luces rojas. Aparecen justo cuando empiezo a cruzar el puente, parpadeando a lo lejos, como si fueran las calaveras de otro vehículo siguiéndome. Pero al revisar los espejos, no hay nada. Miro la carretera detrás, completamente vacía. Aún así, las luces siguen, no de frente, no en los laterales, solo en los espejos, como si fueran un eco, una imagen que no pertenece a esta dimensión. La primera vez que ocurrió, reduje la velocidad asomándome por la ventana para asegurarme de que no me estuvieran siguiendo. Nada, solo el aire helado de la madrugada golpeando mi rostro. La segunda vez ya no miré, fingí que no pasaba nada, pero esta madrugada algo fue distinto. Las luces parpadearon con más fuerza, como si quisieran llamar mi atención. Al enfocarlas me di cuenta de que no eran faros normales. Tenían un tono más profundo, más sucio, como si estuvieran cubiertas de tierra o barro y no se movían. Se mantenían a la misma distancia, fijas, como si estuvieran amarradas a mi carga. Me recorrió un escalofrío seco. No lo comenté con nadie. A nadie le gusta escuchar que te persiguen luces rojas en un tramo maldito, menos entre traileros, donde las supersticiones tienen más peso que los mapas. Pero esta vez lo sentí. Sentí que algo me estaba mirando desde atrás y por primera vez en mi vida dudé en seguir manejando. Había algo en esa madrugada que no me dejaba tranquilo. No era el frío, ni el viento cortante, ni siquiera la soledad de la carretera. Era otra cosa, como si el mismo aire se negara a entrar bien en los pulmones. Como si el motor rugiera para tapar un murmullo más antiguo, más profundo. Pasaban de las 3 cuando comencé a acercarme de nuevo al viejo puente. No hay postes de luz en esa zona, y si los hay, llevan años fundidos. Solo mis faros cortaban la oscuridad como cuchillas, y aún así, parecía que avanzaba dentro de una neblina espesa. Pasé los primeros metros del puente, atento, con los dedos aferrados al volante. El tráiler se estremecía con el viento lateral. Entonces lo escuché. Un llanto, no un sonido vago, no un eco mal interpretado. Un llanto real, humano, de mujer. Venía de atrás. Una mezcla de tristeza y desesperación. Sollozos que cortaban el aire como cuchillas delgadas, cada uno más intenso que el anterior. Por un momento pensé que alguien se había escondido en el remolque, tal vez una migrante, una mujer desesperada por llegar a Zacatecas. Mi corazón se aceleró, pero no de preocupación, sino de puro miedo, porque no había forma de que alguien hubiera entrado. Revisé la carga al salir, cerré la lona yo mismo y ese llanto sonaba demasiado cerca. Solté una de las manos del volante y miré por el espejo retrovisor. Vacío. La carretera atrás estaba completamente sola, sin luces, sin sombras, sin nada. Pero el llanto continuaba y peor aún, se escuchaba más claro. La voz temblaba, lloraba como si estuviera rota por dentro, como si llevara años llorando en silencio, esperando ese momento exacto para
hasta que alguien finalmente la escuchara. Apreté los dientes, no frené, no hablé, no moví un solo músculo más allá de lo necesario para seguir recto. Quise encender la radio, llenar el silencio con cualquier cosa, incluso con estática, pero no pude. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, si intentaba ignorar ese sonido, algo peor pasaría. El llanto duró exactos 34 segundos. Lo sé porque los conté sin dejar de mirar al frente. Cuando terminó, sentí que algo se despegaba de la parte trasera del tráiler, como si una sombra invisible se deslizara por el asfalto. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora era un silencio lleno de preguntas, y entre todas ellas, solo una se clavó en mi mente como un clavo oxidado. ¿Quién está llorando ahí atrás? ¿Y por qué? No fue un evento aislado. Pensé que tal vez había sido el cansancio, una mala jugada de la mente tras demasiadas horas frente al volante, pero al llegar a Zacatecas esa mañana, el silencio me acompañó hasta el último minuto en que apagué el motor. No hablé con nadie, no dormí bien, cerré los ojos y reviví el sonido, el llanto, el eco. Cada segundo contaba en mi memoria como si el tiempo se hubiese detenido allá en el puente. Y volvió a pasar. La noche siguiente, mismo tramo, misma hora. Pasaban de las 3 cuando el puente apareció frente a mí como un monstruo agazapado. La tensión era diferente. Era como si el camino me reconociera, como si el asfalto supiera que yo ya escuché, que ya estoy marcado. Las luces rojas volvieron a reflejarse en los espejos, como si alguien detrás llevara faros rojos y me siguiera pegado a la defensa. Pero el GPS marcaba lo mismo. Ni un solo vehículo cerca. Solo yo, la carga y esa sensación que quemaba el pecho por dentro. El llanto comenzó de nuevo. Y esta vez no era solo llanto. Entre los sollozos se escuchaban palabras. Al principio, entrecortadas, apenas entendibles, pero al repetir el audio mental una y otra vez, las pude descifrar. Una frase, repetida una y otra vez, como un mantra, como un lamento eterno. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? La voz parecía surgir del aire mismo, colarse por los ductos de ventilación, arrastrarse por la estructura metálica del tráiler hasta clavarse en mis oídos. El frío en la cabina se volvió insoportable. No venía de afuera, no. Era como si el aire acondicionado se hubiese convertido en una niebla viva, helada, que salía de adentro, de la carga, como si la voz tuviera temperatura, como si cada palabra robara calor, vida, razón. Tuve que golpearme el muslo con fuerza para mantenerme consciente. Apreté los nudillos contra el volante. Pasé el puente sin mirar por los espejos. No podía. Algo me decía que si lo hacía, si enfrentaba lo que había detrás, esa figura, esa voz, ese algo, me vería también. Cuando por fin terminé el tramo y el puente quedó a mis espaldas, el llanto cesó, como si lo hubieran cortado con una navaja invisible. Ya no era una coincidencia, no era mi mente, era real y estaba repitiéndose, esperando algo. Y yo ya no sabía si estaba pasando por ahí por necesidad o porque, de alguna manera, la misma carretera me estaba obligando a regresar. El miedo ya no se sentía como una emoción, era una presencia, una compañía, algo que se subía conmigo al tráiler desde el momento en que encendía el motor. Habían pasado 3 noches desde la última vez que escuché la voz. Intenté evitar ese tramo, tomé una ruta alterna, más larga, más costosa, pero todo salió mal. Tráfico, desvíos, accidentes, como si la carretera misma me obligara a regresar al puente. Esa madrugada
madrugada no tuve opción. La fecha de entrega era fija y el cliente no aceptaba retrasos. Me resigné, me tragué el miedo como si fuera plomo derretido. Subí al tráiler y comencé el viaje. Todo estaba en silencio hasta que comencé a acercarme a la zona. Sabía exactamente dónde empezaba. Una curva prolongada seguida por un descenso suave y la vista del viejo puente de piedra cuarteado por el tiempo. Las luces rojas no se hicieron esperar, esta vez más intensas, no intermitentes, constantes, como si fueran parte del propio tráiler, pero lo peor vino después. Cambié de carril al esquivar un bache profundo y al hacerlo giré el espejo lateral hacia la lona de la carga. Fue entonces que los vi, un par de ojos, no de animal, no de reflejo, ojos humanos. Estaban justo en medio de la lona, brillando con una intensidad antinatural, fijos, inyectados de rojo, como si se sostuvieran allí, aferrados, hundidos en una cara que no podía ver por completo. No pestañeaban, no se movían, solo miraban. Y yo no podía dejar de mirar también. Sentí el cuerpo paralizarse, las manos entumecidas. Un zumbido comenzó a llenarme los oídos, como si todo el ruido del motor se redujera a un solo tono grave. Me costaba respirar. No frené. No pude. Apreté el acelerador como si eso fuera a sacarme del infierno. Pero los ojos seguían allí, reflejados, observando. No parpadeaban, como si el tiempo no corriera para ellos. Y luego lo sentí. Un peso en la parte trasera, como si algo o alguien estuviera aferrado con uñas, con garras, con desesperación a la lona del tráiler. Ya no era solo lo que veía, era lo que sentía. La carga vibraba, una vibración seca, irregular, como si alguien se arrastrara por dentro del remolque. Pero yo sabía lo que llevaba. Sacos de fertilizante, nada que pudiera moverse solo. Pasé el puente con los ojos clavados al frente. No quise mirar los espejos otra vez. Cuando por fin lo dejé atrás, los ojos desaparecieron. El peso también. El tráiler volvió a ser lo que era, una máquina, una herramienta. Pero yo ya no era el mismo. No sé si fue real, no sé si esos ojos eran parte de ella, pero sé que lo que hay ahí afuera no se limita a ruidos o luces. Ahora me observa desde los espejos, desde adentro, desde donde no debería haber nadie. Y lo peor de todo es que está esperando algo. Esa noche no dormí, ni siquiera intenté. Me senté frente al volante con los nudillos marcados por la fuerza con la que los apreté en el viaje anterior. Cada vez que cerraba los ojos, los veía, no los ojos, sino lo que había detrás de ellos. Una tristeza antigua, una rabia congelada. Necesitaba respuestas o pruebas. No sabía cuál de las dos me daría más tranquilidad. Antes de salir, pasé por una tienda de electrónicos. Compré una cámara de visión nocturna con soporte magnético, de esas que usan los vigilantes para monitorear estacionamientos. También un monitor pequeño que pude fijar en el tablero junto al tacómetro. La instalé en la parte trasera del tráiler, justo sobre la lona. La apunté hacia la carga, donde aquella cosa, o lo que fuera, parecía aferrarse. Hice pruebas rápidas. Todo funcionaba. No se lo conté a nadie. No tenía palabras, solo un presentimiento que me carcomía desde dentro. Esa noche iba a pasar algo distinto. Manejé en silencio, apagué la radio, no quise música, ni noticias, ni voces ajenas, solo el ruido del motor y el parpadeo de las luces reflejadas sobre el monitor. Todo iba normal hasta que llegué
a la curva. Lo reconocí al instante, el mismo descenso, el mismo aire helado que se filtraba por las rendijas. El puente, entonces lo vi, primero en el monitor, un leve movimiento en la lona, como si el viento empujara desde dentro. Luego una sombra, una figura alargada, humana, pero torcida, se materializó lentamente, desde la nada, delgada, como si estuviera hecha de humo espeso. El cabello le cubría todo el rostro, pegado al cuerpo por la humedad. Estaba de espaldas, inmóvil. Sentí como mi garganta se cerraba. No podía tragar saliva. Mi pie temblaba sobre el acelerador, pero no dejé de mirar el monitor. Y entonces se giró, no completamente, solo el rostro, un rostro pálido, roto, los ojos hundidos. Pero lo que más me marcó fue su boca. Se movía, lenta, trémula. El monitor no tenía audio, pero no fue necesario. Supe exactamente lo que decía. ¿Dónde están mis hijos? Aunque no escuché la voz, mi mente la reprodujo con la nitidez del trauma. Repetía la frase una y otra vez. Movía los labios en bucles de angustia, como una grabación estancada. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? La figura comenzó a acercarse a la cámara. Cada paso que daba, la imagen se volvía más inestable. El monitor parpadeaba. La señal se distorsionaba, pero nunca se perdía del todo. Cuando estuvo a escasos centímetros del lente, la pantalla se congeló. Un último cuadro. La mujer pegada a la cámara, con la frente ensangrentada y los ojos, los mismos ojos que había visto en el espejo, ahora estaban llenos de algo peor que odio: ausencia. Frené en seco. No pensé. Bajé del tráiler con el corazón latiendo fuera del pecho. Corrí hacia atrás. Saqué la linterna, iluminé la lona y no había nada, ni figura, ni sangre, ni marca, solo el frío. Volví a la cabina temblando, reproduje el video desde el inicio, pero no había nada, ni sombra, ni movimiento, como si la grabación hubiese sido borrada o nunca hubiera ocurrido. Solo quedaba lo que vi y lo que sentí. Ahora sé que no estoy solo en ese tramo. Sé que hay algo que no pertenece a este tiempo y que busca, noche tras noche, la misma respuesta: ¿dónde están mis hijos? Aunque no escuché la voz, mi mente la reprodujo con la nitidez del trauma. Repetía la frase una y otra vez. Movía los labios en bucles de angustia, como una grabación estancada. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? La figura comenzó a acercarse a la cámara. Cada paso que daba, la imagen se volvía más inestable. El monitor parpadeaba. La señal se distorsionaba, pero nunca se perdía del todo. Cuando estuvo a escasos centímetros del lente, la pantalla se congeló. Un último cuadro. La mujer pegada a la cámara, con la frente ensangrentada y los ojos. Los mismos ojos que había visto en el espejo. Ahora estaban llenos de algo peor que odio: ausencia. Frené en seco. No pensé. Bajé del tráiler con el corazón latiendo fuera del pecho. Corrí hacia atrás. Saqué la linterna, iluminé la lona y no había nada. Ni figura, ni sangre, ni marca. Solo el frío. Volví a la cabina temblando. Reproduje el video desde el inicio, pero no había nada. Ni sombra, ni movimiento. Como si la grabación hubiese sido borrada o nunca hubiera ocurrido. Solo quedaba lo que vi y lo que sentí. Ahora sé que no estoy solo en ese tramo. Sé que hay algo que no pertenece a este tiempo y que busca, noche tras noche, la misma respuesta: ¿dónde están mis hijos? El día siguiente lo pasé en silencio.
No hablé con nadie, no respondí mensajes. Dejé el tráiler estacionado frente a casa y me encerré, con la cortina corrida y el monitor apagado. Pero esa imagen, esa figura en la lona, no dejaba de repetirse en mi cabeza. Era como si se hubiese tatuado detrás de mis ojos. El rostro deformado, la boca moviéndose en esa frase. ¿Dónde están mis hijos? Aunque el video estaba vacío, yo había estado allí, la había visto, y eso me bastaba. No podía seguir solo. Necesitaba hablar con alguien que conociera el camino, el puente, la historia. Pensé en Julián, viejo amigo, trailero de los de antes, curtido por kilómetros y noches sin estrellas. Él había cruzado esa ruta durante décadas. Si alguien sabía algo, era él. Lo busqué. Lo encontré en un taller donde solía llevar su unidad. Cuando llegué, estaba fumando con los ojos cerrados, como quien espera malas noticias. Me acerqué. No supe por dónde empezar. Solo le dije: ¿alguna vez viste algo raro en el puente del diablo? Julián se quedó quieto, tiró el cigarro al suelo y me hizo una seña con la cabeza. Caminamos hasta su tráiler. Subimos. Cerró la puerta. Solo entonces habló. Me miró como si ya supiera lo que le iba a contar, y con voz seca, sin adornos, dijo: la madre. No entendí. Pensé que hablaba de alguien que conocía, pero no. Hablaba de ella. Me contó una historia vieja, más que la carretera misma. A mediados del siglo XIX, cuando la zona era solo un paso de diligencias, una mujer cruzaba con sus 3 hijos. Una rueda de la carreta se rompió al pasar por el puente y los niños cayeron al río. El agua estaba crecida, lodosa. Nadie pudo hacer nada. La mujer gritó, lloró. Se arrojó tras ellos, pero fue en vano. Murieron los 3. Ella también desapareció en el caudal. Cuentan que desde entonces, cada cierto tiempo, cuando la luna está oculta y el aire se vuelve espeso, esa mujer aparece, no para asustar, sino para buscar. Y si alguien no responde su pregunta, se aferra. ¿Qué pregunta?, murmuré. Julián me miró con una mezcla de pena y temor, como si supiera ya la respuesta que me perseguía desde hacía noches. Ella solo quiere saber dónde están sus hijos. Sentí un escalofrío que no me dejó hablar. Era la misma frase, palabra por palabra. Julián me dijo que nunca había visto nada, pero sí lo había escuchado una madrugada en los 80, cuando el radio de su tráiler sintonizó un canal muerto y del zumbido emergió la voz de una mujer llorando. Muchos lo han escuchado, dijo, pero solo algunos la han visto. Me fui con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura: no era el único, no estaba loco. Y esa mujer, esa sombra que sangraba desesperación, no era solo un espectro, era una historia, un dolor atrapado en el tiempo, un grito eterno en el puente del diablo, y yo ya formaba parte de él. Aquella noche, las estrellas parecían haber desaparecido. El cielo estaba oscuro, como una manta pesada que aplastaba la carretera. Mientras me acercaba al puente del diablo,
Una sensación de opresión comenzó a crecer en mi pecho. El aire estaba húmedo y la temperatura había bajado de manera inexplicable. Sabía que algo no estaba bien, pero estaba demasiado lejos para darme la vuelta. El sonido del motor de mi tráiler era lo único que rompía el silencio, hasta que, de repente, el ambiente cambió. Las luces rojas brillaron en el espejo lateral. No parpadeaban como antes. Ahora eran constantes, como si estuvieran adheridas a mi tráiler, siguiéndome sin cesar. Miré al frente, intentando mantener la calma, pero el calor en la cabina era insoportable. Mis manos sudaban mientras sujetaba el volante con fuerza. Miré al espejo nuevamente, pero esta vez las luces no estaban donde deberían. Ya no eran solo reflejos en el cristal, era como si una sombra se hubiera pegado a la carga. Un estremecimiento recorrió mi columna. No podía ver bien, pero sabía que algo no estaba bien. Aceleré un poco, pero las luces rojas seguían ahí. No desaparecían. Y entonces, la cámara que había instalado en la parte trasera comenzó a mostrar algo que me heló la sangre. Una figura se aferraba a la lona. Primero, solo una sombra difusa, pero a medida que me acercaba al puente, la imagen se hizo más nítida. Una figura delgada, con el cabello largo y oscuro. Se retorcía y balanceaba con el movimiento del tráiler. Su rostro estaba cubierto, pero el contorno de su cuerpo era inconfundible. Mi corazón se detuvo por un segundo. Estaba ahí. La figura era la misma que había visto en mi video, la misma que había visto en los espejos, pero ahora era más intensa, más cercana, como si estuviera justo en el borde de la lona, esperando a ser vista. De repente, algo cambió. La cámara mostró algo aún más perturbador. No era una sola figura, sino varias. Las luces rojas en el espejo se multiplicaron y tomaron forma. No eran reflejos de los faros de otros vehículos, sino presencias, espectros flotando en el aire alrededor de mi tráiler, agarrándose de la carga como si estuvieran a punto de caer dentro del camión. Sus rostros eran borrosos, pero sus ojos brillaban en la oscuridad y sus bocas se movían. Un grito de terror, un lamento incesante que parecía venir de todas direcciones, llenó la cabina. Mi piel se erizó. El llanto de la mujer aumentó de volumen. No solo lloraba, estaba gritando, repitiendo una vez más: ¿Dónde están mis hijos? Una presión insoportable se apoderó de mi pecho. El aire se volvió denso, como si el camión estuviera siendo jalado hacia algo fuerte, imparable. Miré el monitor y vi que las figuras empezaron a moverse, arrastrándose por la carga. Sus cuerpos se estiraban y se retorcían de manera antinatural, como si no pertenecieran al mundo de los vivos. Podía ver la desesperación en cada uno de esos rostros distorsionados. De pronto, el motor comenzó a fallar. La camioneta se detuvo por sí sola, sin previo aviso. No podía moverla, ni siquiera podía encender el motor. El camión estaba inmovilizado, como si algo invisible lo estuviera sujetando. A través del cristal vi cómo las sombras se acercaban cada vez más, flotando hacia el borde del puente, como si una fuerza las estuviera arrastrando. Sentí una mano en mi pecho. No era física, pero estaba ahí, aplastándome. El llanto era insoportable. El ruido me llenaba los oídos. Retumbaba en mi mente. Con una última mirada al espejo lateral, vi que la figura femenina se había acercado aún más. Su rostro, cubierto de cabello negro,
estaba ahora perfectamente visible y sus ojos, los ojos brillaban en la oscuridad, vacíos de todo, menos de sufrimiento. En sus labios podía leer claramente lo que no quería escuchar. ¿Dónde están mis hijos? En ese momento, algo dentro de mí colapsó. La sensación de estar atrapado era total. El miedo me paralizó, pero algo en mi interior me ordenó actuar y sin pensarlo, presioné el acelerador a fondo. El motor rugió de nuevo y el camión arrancó de golpe. Las luces rojas desaparecieron instantáneamente. La figura desapareció de los espejos y el llanto se apagó al instante. Fui lo suficientemente rápido como para atravesar el puente, pero al mirar en el espejo retrovisor ya no había nada. Ni las luces, ni las figuras, solo la carretera vacía, como siempre. Respiré profundamente, pero algo me decía que la pesadilla aún no había terminado. La mañana siguiente, la carretera entre Aguascalientes y Zacatecas parecía completamente normal. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el asfalto con su luz cálida, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Pero yo sabía que todo había cambiado. Algo había despertado en mí, algo que nunca volvería a callarse. A pesar de que había cruzado el puente del diablo y había sobrevivido, las luces rojas seguían siguiéndome. A pesar de que el día ya había comenzado, el recuerdo de la pesadilla seguía presente, como una sombra que no se desvanece. Mientras avanzaba por el asfalto, miraba los espejos con cautela, pero nada, solo la carretera vacía. Por un momento me sentí aliviado, como si todo fuera una mala pesadilla, pero el alivio no duró mucho. A medida que avanzaba, escuché un leve zumbido. No era el ruido del motor, ni el sonido habitual de los neumáticos sobre el asfalto. Era algo más, como una vibración en los altavoces de la cabina. Miré el radio, estaba apagado y sin embargo, el sonido del llanto comenzó a filtrarse por el aire, suave y lejana al principio, como una melodía triste arrastrada por el viento. La voz de la mujer. La misma voz que había escuchado en el puente. La misma que había quedado grabada en mi mente. Ahora el llanto era más claro, más cercano, pero esta vez no venía de atrás, ni de la carga. Venía de mi radio. Me detuve en seco. El corazón me latía con fuerza y mi respiración se volvió irregular. Miré el radio, que seguía apagado, pero la voz seguía sonando. Era como si la mujer estuviera dentro del vehículo. No dentro de la cabina, sino dentro de mi cabeza. ¿Dónde están mis hijos?, repitió la voz, con una desesperación que me heló la sangre. No podía creer lo que estaba sucediendo. Había logrado escapar de las luces, de las figuras, de las sombras que se arrastraban por la lona. Pero ahora no podía escapar de la voz. No podía escapar del dolor que parecía estar atrapado en cada palabra. La mujer no solo lloraba por sus hijos, lloraba por todos los que habían caído en sus manos. Llanto de venganza, llanto de condena. El frío me invadió por completo. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver las luces rojas, pero no había nada. Solo la carretera vacía, interminable, sin fin. Sin embargo, sentía su presencia, como si me estuvieran observando, como si ellos estuvieran ahí, siguiéndome, esperando. Aceleré el paso, pero el sonido del llanto se intensificó.
Era cada vez más claro, más fuerte, como si el radio se hubiera vuelto un conducto directo a la desesperación de esa madre, como si ya no importara si estaba apagado o no. Ella estaba allí, dentro de mí, dentro del camión. La carretera comenzó a cambiar ante mis ojos. El paisaje se difuminó, como si el mundo entero estuviera cediendo, desvaneciéndose a su alrededor. Vi cómo las sombras del puente del diablo parecían alargarse y rodearme, como si el mismo puente quisiera tragarse todo lo que quedaba de mí. No podía pensar. No podía razonar. Solo tenía un pensamiento claro en mi mente. Tenía que dejar de cruzar ese tramo. Tenía que abandonar esa carretera, ese lugar maldito que ya no solo me perseguía, sino que me controlaba. Finalmente, giré el volante con la fuerza de un desesperado. No importaba qué ruta tomara, no importaba a dónde fuera. Sabía que si seguía por el mismo camino, la mujer seguiría gritando, seguiría buscando y lo peor de todo, seguiría atrapándome en su condena. Pasaron horas y las luces rojas no desaparecían. Las voces seguían resonando en mi cabeza, cada vez más intensas, más cercanas. La figura que había visto en la cámara del tráiler se había convertido en algo mucho más grande, más omnipresente. Ya no solo estaba en los espejos o en los videos, estaba dentro de mí, en mi mente, en mis sueños. Y aunque logré abandonar esa carretera, su grito se quedó grabado en mi alma. ¿Dónde están mis hijos? La frase nunca dejó de sonar. Ya no la escuchaba solo a través del radio. La escuchaba cada vez que cerraba los ojos, cada vez que respiraba. Ahora, el llanto me acompaña en todo momento, en cada esquina, en cada calle, en cada tramo que recorro. Y a veces, cuando estoy solo en la cabina, mirando la carretera interminable, creo escuchar el eco de sus pasos, acercándose cada vez más. Y sé que, al final, no importa que tan lejos vaya, la mujer, su dolor y su condena nunca me dejarán en paz. Nunca más podré escapar. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dar like para más. Hasta la próxima.